Nuestro espacio habitual de economía de los días miércoles, hoy un tema que nos afecta a todos, de una u otra medida y todo el tiempo, digamos, 24/7, la inflación. Agustina Huespe es licenciada en Economía y docente de Economía Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Docente de Economía Monetaria, o sea, nos vas a enseñar cómo hacer para estirar la plata, para estirar la moneda. Ojalá pudiéramos en esta situación, en este contexto. Bueno, ¿qué significa esto de este índice de octubre y esta desaceleración de la cual se habla? Sí, tal cual. Bueno, como vos bien mencionás, el INDEC dio a conocer el índice de la inflación de octubre, que se ubicó en 8,3%, que fue una desaceleración respecto a septiembre, que estuvo en un 12,7%. Para mantener y para ver en contexto algunas situaciones, algunas circunstancias. El 12,7% de septiembre fue el más alto, el porcentaje más alto de la gestión, y en 32 años el porcentaje más alto a nivel mensual de inflación. Pero además hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Primero, el hecho de que esto es una desaceleración respecto de septiembre, pero de ninguna manera es una tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para noviembre, diciembre e incluso para comienzos del 2024 no significa que vaya a seguir esta tendencia de desaceleración de precios. No traes buenas noticias, digamos. No te traigo buenas noticias. Digamos, bueno, si se desaceleró en septiembre, en octubre, en noviembre vamos un poquito más bajo, en diciembre esto no estaría siendo así. Exactamente, muy por el contrario. De hecho, se espera que para noviembre, como hay un arrastre estadístico de por lo menos 5 puntos porcentuales, para noviembre la inflación piso va a ser de 2 dígitos. Es decir, que vamos a tener por lo menos un 11, un 12, exactamente, la inflación. ¿Y qué nos espera para diciembre? Si con poco dinero o demanda moderada, digamos, de alimentos y demás, en un diciembre donde hay más consumo, ¿qué nos espera? Por eso, por piso, digamos, las principales consultoras que relevan en el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que lanza el Banco Central, estiman más o menos para noviembre un 11,6 o un 11,8 más o menos por ciento de inflación, y diciembre por encima del 12% mensual. ¿Otra vez más del 12 en diciembre? Exactamente. Eso se estima y se proyecta. Habrá que ver si efectivamente cumple con lo proyectado o no. Pero sí de seguro que este vendría a ser el piso, si se quiere, en octubre, el 8,3%, y a partir de noviembre va a volver a subir la inflación. O sea que no es una tendencia la desaceleración. ¿Qué pasa con los índices de inflación en la región, digamos? ¿Por qué nos está pasando esto y a otros no? Bueno, esto la verdad que es llamativo, porque después que se dio a conocer el índice de inflación de octubre, mensual en la región, se dio a conocer también que fue el índice el país que mayor porcentaje mensual tuvo de inflación en la región. Es decir, superamos a Venezuela. El observatorio venezolano, el observatorio de finanzas venezolano, estableció que fue un 6,7% mensual de inflación en octubre. Nosotros tuvimos más alto en la región. Ahora, también si nos fijamos a nivel mundial, en términos de índice de porcentaje anual de inflación, estamos en tercer puesto, o sea, también estamos en el podio. Primero está Venezuela con la inflación mundial, que es más o menos 360% de inflación anual. Luego está el Líbano, que es un país de Medio Oriente, que tiene caos, guerra, conflicto. Y luego venimos nosotros con la inflación mundial, digamos, anual, en tercer lugar. No, pero le decimos a Venezuela, aguantate un poquito noviembre, diciembre, porque si ya estamos en más de 142 anual, con noviembre, diciembre, Venezuela, allá vamos por vos. Sí, prácticamente. Y a mí lo llamativo, también digo, lo que me llama un poco la atención es, bueno, en la región, ¿qué país está por detrás de nosotros, digamos? ¿Qué país está por detrás de Argentina y con qué porcentaje? En la región nos sigue Colombia con un 10% anual. O sea, más de 140% anual. Argentina sigue Colombia con un 10% anual. Y después hay países que incluso en la región tuvieron deflación, es decir, disminución de precios, en América Latina, que fueron Perú, Bolivia y Ecuador, con deflación de precios. No te voy a preguntar por qué tenemos tanta inflación, porque es una pregunta sumamente compleja, pero sí te puedo preguntar qué hay detrás de estos números. ¿Qué significa? O sea, a ver, significan mayor pobreza, porque al elevarse la inflación se eleva la pobreza. ¿Qué significa, digamos, en términos prácticos, la devaluación de nuestro peso? Ya lo sabemos. ¿Podemos comprar menos? Ya lo sabemos. ¿Qué? Es tanto como bien vos decías, es un desequilibrio macroeconómico de varias variables, pero ligado a lo que vos decís, la pobreza, si nosotros analizamos un poco los números de la inflación, decimos, bueno, es un 8,3% el nivel general.
Ahora, ¿qué pasa en el rubro de alimentos? Y digo alimentos porque alimentos consumimos todos en el día a día y por ahí los sectores más vulnerables son los que tienen que acceder también en el día a día, digamos. Otros rubros que quizás es recreación, cultura, Sí. esparcimiento, hotelería no acceden, pero alimentos sí. Entonces, en octubre, el rubro de alimentos estuvo en un 7,7%, o sea, menor al promedio. Siempre como que miramos el promedio, que fue un 8,3%, alimentos estuvo en 7,7%, menor al nivel general. Eso podría ser algo positivo. Ahora, ¿qué pasa si analizamos desde enero a octubre? Es decir, la inflación acumulada en los 10 meses, vemos que el promedio general es de 120% anual y alimentos es la categoría que más alta está, o sea, por encima del promedio, que está en un torno al 135% anual. Es decir, recae en los bolsillos de las personas más vulnerables y esto significa, tal como vos dijiste, mayor pobreza. Hablaste de noviembre, diciembre. ¿Cómo ves enero, febrero, marzo, entre la inflación y el parate que normalmente se registra en esos meses? ¿Cómo lo ves? Complicado, para empezar, tendremos que ver y también esperar un poco qué es lo que pasa con las elecciones. Yo creo que también las elecciones de octubre, más allá de los resultados, calmaron un poco las expectativas, porque digo, en agosto, en las PASO, teníamos 10 escenarios posibles, quizás. Después en octubre ya decimos, bueno, acotamos un poco el escenario, hay 2 opciones y sabemos que, bueno, a ver, si gana Milei, si Milei resulta victorioso, vamos a tener quizás la dolarización a la vuelta de la esquina, entonces eso va a significar que la gente se vuelca al dólar e intente comprar el dólar más barato, digamos, entonces eso va a significar un aumento del dólar blue y los dólares financieros, y también sabemos un poco qué va a suceder, cómo va a continuar la situación si gana Massa. Entonces, dentro de los eventuales 10 escenarios, quizá por decir que teníamos en agosto, ahora un poco la situación, digo, se calmó en términos de elecciones, digo, tenemos 2 opciones ahora. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, ahora se terminó el congelamiento del dólar oficial, que es más simbólico que otra cosa, porque es un porcentaje tan... Pero contame cómo juega en todo esto el tema del dólar. Exacto. Me acuerdo después de la devaluación de las PASO de agosto, que tuvimos una devaluación del 22%, y el gobierno se comprometió a congelar el tipo de cambio oficial. Es decir, lo tenía mantenido más o menos en 365 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se comprometió a congelarlo hasta el día de hoy. Un día clave, digamos. El 15 de noviembre dijo vamos a volver a mover el tipo de cambio oficial. Entonces, hoy aumentó 3,50 y va a empezar el sistema de crawling peg, que es una devaluación, mini devaluación. Claro, exacto, microdevaluaciones, son pequeñas devaluaciones hasta llegar al 3% mensual. Ahora bien, hay que ver si no se hacen ajustes, porque, a ver, eso lo anunció el gobierno en las PASO como para dar cierta tranquilidad hasta llegar a estas elecciones, pero hay que ver si alcanza o no el 3% mensual, porque desde agosto hasta ahora la inflación aumentó un 35% y el dólar lo mantuvimos quieto. Es decir, ahí ya tenemos un desfasaje que de alguna manera con el 3% mensual no vamos a llegar a cubrir eso. ¿Sí? Entonces ya tenemos un desfasaje y, como bien vos decías también, al moverse el tipo de cambio oficial, se mueven todo el resto de los tipos de cambio. Hoy veíamos que el blue estaba ya pisando los 1000 y empezando a subir de vuelta, digamos, cuando ayer había cerrado en 925. Y también me acuerdo que habíamos hablado, los dólar solidario, tarjeta, Qatar, están ligados al dólar oficial. Es decir, que nosotros ahora, si queremos comprar, por ejemplo, 200 dólares mensuales, ya cuando estaba en 731 en agosto, ahora lo vamos a tener que pagar, depende cómo se mueva el oficial, pero por lo menos 736, 740. La última breve, independientemente de quién gane, la va a tener complicada, sobre todo por la cantidad de pesos que se emitieron en estos últimos meses. No, tenés prohibido usar la palabra complicado. ¿Cómo lo ves? Ok, la veo difícil a la situación, independientemente sí del que gane. A ver, un ajuste hay que realizar, porque como vos decís, se emitieron muchísima cantidad de pesos y más en el último periodo, ¿no? Esto sumado a los pasivos remunerados del Banco Central, que las LELIQ se va haciendo una bola cada vez mayor. Entonces, independientemente del que gane, va a tener que hacer un ajuste. Hay que ver cómo lo hace, si efectivamente lo hace o no. Pero si no, si de no hacerse el ajuste, la situación va cada vez peor, digamos, no quiero decir la palabra que por ahí nos resuena a todos, pero digo, hay una proyección piso para el 2024 de 200% anual de inflación o 300, entre 200 y 300. O sea que va a tener que ajustar los cinturones sin dudas el que gane.
Agustina, muchas gracias por tan buenas noticias. Muy amable. Gracias a por este ustedes. espacio, de verdad. Hasta luego.